cuiden, no se cuidan. Así que yo les recomiendo que usted como parte de la iglesia use el cubrebocas, el gel, y cuando usted tenga la oportunidad de estar con alguien conversando, pues de igual manera trate de cuidarse. Nos debemos de cuidar los unos a los otros. Así que los contagios están desorbitados, se están escapando ya del control del sector salud, y ya hay cifras récord de contagios y se esperan que hoy sean más de 4,000. Ayer fueron 3,800 o el viernes. Y bueno, esto habla de que el contagio va a seguir más rápido de lo que pensábamos y tendremos que volver a tener que limitar algunas reuniones o limitar algunas actividades en su momento. En su momento lo vamos a estar anunciando, pero de momento vamos a continuar como lo hemos estado haciendo, y ya en la planeación que se está trabajando les daremos información acerca de lo que el gobierno determine y lo que la iglesia también vaya a determinar por cuidar la salud. Es muy importante la salud. Queremos que este año 2022 usted continúe con vida y el año 2023 podamos recibirlo como lo recibimos este año 2022, con gozo y alegría. Así que tomemos las medidas necesarias, sigámonos cuidando. Por más que nos digan que somos exagerados, hágalo. Se lo aconsejo como pastor. Y la cuestión de la vacuna, todavía hay personas escépticas que no se quieren vacunar, que porque eso es del diablo, que porque eso es cuestión de la bestia y cosas así. Hay otras manifestaciones que revelan que los tiempos del Señor se acercan, que la venida del Señor se acerca, así que no podemos dejarnos llevar solamente por una vacuna. Hay otras cosas que tenemos que considerar, y de que Cristo va a venir por su iglesia, de que los tiempos van a ser acortados también, y que la maldad va a aumentar también, eso está escrito. Así que no nos sorprendamos de todo lo que acontece, solamente preparémonos, y tenemos que prepararnos como debe de ser. Así que voy a compartir el día de hoy el segundo sermón del año, y he puesto por título ¿Cómo cumplir el propósito de Dios? La semana pasada estuve hablando de la importancia que era de proseguir, de continuar, de buscar a Dios. Si hemos buscado a Dios, debemos de seguir buscando a Dios y conocerlo. Eso fue lo que hablamos en el primer sermón. Y al conocer a Dios, vamos a ser personas que vamos a caminar de acuerdo al propósito de Dios. Vamos a hacer lo que Dios espera y lo que Dios quiere de su iglesia. En forma particular, cada uno tiene una responsabilidad en cuanto a la vida cristiana. Pero en la vida congregacional, como cuerpo de Cristo, tenemos que unirnos para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Así que el hablar de cómo cumplir el propósito de Dios, lo voy a mencionar esta mañana, no solamente de la perspectiva personal o particular, sino de la perspectiva congregacional y plural. Así que vaya conmigo a la escritura a Filipenses, capítulo número 3. El apóstol Pablo, como fundador de esta iglesia en Filipos, escribe a los creyentes que están en Filipos, después de haber orado por ellos en la carta, después de haber exhortado a que fueran luminarias o luces en el mundo. En el capítulo 3, él inicia diciéndole lo siguiente, y habla acerca de estarles repitiendo una y otra y otra y otra vez, hasta que la iglesia de Filipos esté convencida de que debe de hacer lo correcto en su vida cristiana para poder ser considerados ciudadanos del reino de Dios. Estamos en la tierra, pero no pensamos en lo terrenal, pensamos en lo celestial, en las cosas de Dios. Así que voy a hacer este sermón expositivo. Es un sermón expositivo que tiene que ver, cuando digo expositivo, tiene que ver con llevar el mensaje de acuerdo al pasaje, y voy a hacer referencia a algunos otros pasajes, pero no nos vamos a salir de esa temática. Así que es una carta del apóstol Pablo a los filipenses en la iglesia que está en Filipos, y el propósito de esta carta es que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas personales y también como iglesia. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Eso quiere decir que el apóstol Pablo ya les había escrito de lo que voy a hablar esta mañana. Dice, para mí no es molesto el hablarles de las mismas cosas. Esto quiere decir que tal vez para los miembros de la iglesia de Filipos causaba cierta molestia de que el apóstol Pablo llegara y les siguiera compartiendo temas que ya les había dicho con anterioridad, pero que él insistía en que tenían que llevarse a cabo. Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un hombre de Dios insiste en estar compartiendo un tema una y otra vez, no es porque el predicador o el pastor quiera hacerlo, es porque Dios así desde los principios, desde el Génesis, Él estableció que el hombre, para poder llevar a cabo una tarea o llevar a cabo la voluntad de Dios o la voluntad de Él, era necesario estarle repitiendo continuamente las cosas para que las pudiera hacer. El ser humano a la primera se le dice que haga las cosas y se le olvida y ya no las vuelve a hacer, y lo más común es que diga se me olvidó. Por eso es importante la repetición. De hecho, hay un libro que se conoce como Deuteronomio, que es la repetición de la ley, que hubo una repetición de lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, porque la primera generación, después de que Moisés les enseñó una y otra vez, ellos se olvidaron y no hicieron lo que Dios les pidió. Y cuando Josué toma la iniciativa de ir y conquistar la tierra de Canaán, antes de hacerlo, él lo que hace es que los lleva nuevamente a la palabra de Dios y les repite las instrucciones que Dios estableció para que Dios estuviera con ellos y les diera la victoria. Y ahí es donde esa nueva generación, al escuchar la ley, al escuchar la palabra de Dios por segunda ocasión, por tercera ocasión, por cuarta ocasión, las veces que fueran necesarias, ellos empezaron a actuar en fe. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que ellos actuaron en fe y con la motivación de Josué diciendo, vayamos y poseamos esa tierra porque Dios ya nos la entregó. Aunque hubiera gigantes, aunque hubiera murallas que eran impenetrables, había una actitud en Josué de fe, y esa fe la transmitió al pueblo de Israel para ir y conquistar todos los pueblos que tenían la tierra de Canaán y así posteriormente repartirla a las 12 tribus de Israel. Y cuando hago referencia a la repetición, es importante también mencionar que el pueblo de Israel en su momento, esa primera generación, que aunque vio los milagros de Dios, vio las manifestaciones de Dios y estuvo Dios con ellos durante 40 años en el desierto, ellos fueron, dice la Biblia, duros de cerviz. ¿Qué es duros de cerviz? Pues que no eran muy dados a ser inteligentes. En palabras llanas diríamos, eran cabezones, eran tercos en querer hacer lo que ellos pensaban y no querer hacer lo que Dios establecía. Y por esa condición, el no recibir la palabra y seguir en su terquedad de pensar en lo terrenal, de pensar en las cosas de la carne y no pensar en las cosas que Dios establecía, hizo que esa generación no entrara a la tierra prometida y por lo tanto murieran en el desierto. Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, hermanos. Para entrar al reino de Dios se requiere no ser cabezones, se requiere ser inteligentes, ser sabios. Y la única manera de ser sabios es considerando la palabra del Señor y ponerla por obra. Le voy a hacer esta mención. De los que estaban con Moisés, dice la Escritura, Josué era su servidor, era siervo de Nun. Él aprendía y veía cómo Moisés enseñaba al pueblo de Israel. Y Josué pudo aprender de Moisés cómo la manifestación de Dios se manifestaba en su vida cada vez que Moisés enseñaba la escritura, la palabra de Dios o la ley. De la misma manera, Josué estableció comenzar la conquista con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada, dice la escritura, del Espíritu. La espada de Dios, el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida y es a través de la palabra de Dios. Hay un poder en la palabra de Dios cuando es guiada por el Espíritu Santo. Así que esta mañana, el hecho de que Pablo le escriba a los de Filipos y les diga, no me es molesto escribirlos nuevamente las mismas cosas, es porque había miembros también de esa iglesia de Filipos que decían, ay, otra vez Pablo va a hablarnos de lo mismo, no sale de lo mismo. Bueno, es que lo correcto es que ellos hicieran lo que Dios establecía o lo que Dios había puesto en el corazón del apóstol Pablo,
y que así ellos pudieran ser una iglesia sana, saludable y en su momento heredar el reino de Dios, y no que se pudieran perder, porque al no hacerlo de esa manera serían presa fácil de aquellas personas que no piensan de acuerdo a las cosas celestiales, sino que piensan de acuerdo a las cosas terrenales, de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. Si usted me acompaña, sigue diciendo en el versículo número 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está definiendo la forma de poder cumplir el propósito de Dios, y la única forma o la forma definida de cumplir el propósito de Dios es, dice este pasaje, primero, el guardar nuestra vida de aquellas personas que están viviendo una vida de acuerdo a lo terrenal, de acuerdo a lo carnal y no a lo espiritual. Dice este pasaje, cuando dice guardaos, está diciendo es nuestra responsabilidad personal, pero también congregacional, de guardarnos de aquellos que piensan no en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, en las cosas terrenales. Dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Circuncisión tiene que ver con la pureza, los que hemos sido limpiados, los que hemos sido purificados de acuerdo a la purificación no de carne, sino del espíritu a través de Jesucristo. Él está hablando de que son creyentes ahora en Cristo Jesús, circuncidados no a través de la ley, sino circuncidados a través del espíritu. Y está hablando de una purificación no carnal, sino una purificación espiritual. Nosotros somos la circuncisión y amamos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo está haciéndole referencia a la iglesia que nosotros somos los que servimos a Dios en espíritu, está mencionando que es un cuerpo de creyentes, incluyéndose el apóstol Pablo, que han sido llamados para no vivir ya de acuerdo a esas personas que piensan en la carne, en lo terrenal, y que Pablo los califica como malos obreros. Les dice que son mutiladores del cuerpo, les dice que son perros, es una palabra fuerte, pero está diciendo son personas que no han considerado la vida en el espíritu. Y el servir en el espíritu implica que somos guiados por Dios a través del Espíritu Santo para hacer las cosas. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice: porque Dios es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad? ¿Y a través de quién Dios puede poner el querer como el hacer de su buena voluntad? A través del Espíritu. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces vamos a ser guiados a hacer lo correcto, vamos a ser guiados a hacer la voluntad de Dios, y Dios va a poner un sentir en nuestra vida de servir dentro del cuerpo de Cristo o servir fuera del cuerpo de Cristo, porque no solamente la iglesia sirve entre sus mismos miembros, sino también sirve a aquellos que no son miembros allá afuera, los que padecen necesidad, los que están enfermos, los que tienen hambre, los que están en la calle, y que como iglesia somos portadores del evangelio, portadores de la sanidad, portadores de Dios como proveedores también para bendecir a aquel que no tiene que comer y poder darle un plato de comida. Y el Espíritu Santo nos va a mover a servir en el Espíritu. Nuestra carne y tal vez el mundo terrenal, la influencia del mundo terrenal nos va a decir que primero nos preocupemos por nosotros y después nos preocupemos por los demás. Pero el Espíritu nos va a hacer ver que antes de preocuparnos por nuestras necesidades, tenemos que preocuparnos por las necesidades de los demás, sobre todo aquellos que están perdidos. La Biblia dice que si nosotros nos preocupamos por nuestras necesidades, estamos afanándonos en algo que no nos corresponde. Dice la Escritura: no os afanéis por el día de mañana, no te afanes por lo que has de comer, lo que has de vestir, porque Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas, y claro que Dios las va a suplir. Si tú buscas a Dios y pones a Dios en tu vida como en primer lugar para servirle en el Espíritu, la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Dios. Cuando tú sirves a Dios y buscas a Dios, y es el propósito que Pablo está definiéndole a la iglesia de Filipos, entonces como persona Dios promete estar contigo, Dios promete bendecirte y Dios promete respaldarte en todo lo que hagas, proyectos personales que tú lleves a cabo en este año o en los siguientes años, pero Dios estará contigo y proveerá para suplir todo lo que te haga falta.
Pablo está diciendo aquí, es muy importante que reconozcamos que somos los circuncidados y servimos en el Espíritu. Nos dejamos guiar por Dios a través del Espíritu y no a través de la carne. Dice la Escritura, hablando acerca de los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, que son contrarios. Cuando la carne quiere dormir, cuando la carne quiere descansar, entonces el Espíritu quiere trabajar y quiere servir. El Espíritu está presto para hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil y la carne no quiere. La carne se incomoda, la carne no está de acuerdo. Así que es una lucha que tenemos que enfrentar todos los días. Y Pablo, al mencionar esto, añade diciendo, vaya conmigo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Y él está hablando acerca de las capacidades, de las posiciones, de lo que él puede lograr en base a sus fuerzas carnales, humanas, físicas, y no considerando lo que puede lograr con el Espíritu, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios. Todos tenemos capacidades humanas, hermanos. Todos tenemos capacidades en nuestra naturaleza carnales. Algunas somos más fuertes, otros somos más débiles, pero todos tenemos capacidad para hacer algo y hacerlo tal vez mejor que otros. Pero Pablo hace una referencia diciendo que en el caso de la carne, él no pone su confianza en la carne, sino en el Espíritu. Y hace referencia que él podría, dice, tengo en qué gloriarme, tengo en qué confiar en mi carne, pero no lo hago así. Tengo en qué fundamentarme en mi carne y decir, yo voy a lograr esto con mi fuerza, con el poder de mi fuerza, pero no lo hago así. Y dice, yo me podría apoyar en mi carne porque yo tengo estas cualidades. Y él menciona, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o tiene alguna capacidad donde diga, yo no necesito de Dios, yo no necesito servir a Dios, yo no necesito buscar a Dios, yo puedo salir adelante en la vida solo sin la ayuda de Dios. Pablo lo define así: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, pues yo más. Aunque él está diciendo que no confía en la carne, pero si alguno dice que tiene su confianza puesta en la carne, él dice yo más. Y añade diciendo, circuncidado al 8º día, como judío circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense cuántas cosas él dice: en mi capacidad, en mi preparación como persona, en mi carne, yo tengo un nivel que en el mundo, en el aspecto terrenal, yo puedo lograr muchas cosas. Pablo pudo haber sido un gran político, un gran gobernante. Pudo Pablo haber sido un gran maestro y dedicarse a enseñar la ley. Él pudo, según las características que tenía, ocupar puestos importantes o lograr metas importantes porque tenía un respaldo académico, tenía un respaldo secular. Pero él dice, yo no estoy confiando en mi capacidad de mi carne, estoy confiando en mi capacidad del Espíritu. Dice la Escritura que nuestra capacidad no proviene de nosotros mismos. ¿De quién proviene? De Dios. Así que si tenemos la capacidad para hacer algo, es porque Dios nos la dio en el Espíritu. ¿Sabes cantar? Dios te dio la capacidad para cantarle a Él. ¿Sabes tocar algún instrumento? Dios te dio la capacidad para tocar ese instrumento. ¿Sabes danzar? Dios te dio esa capacidad para danzar. ¿Sabes predicar? Dios te dio esa capacidad para predicar. ¿Sabes enseñar? Dios te dio esa capacidad para predicar. Pero todos esos dones que vienen a través del Espíritu, Dios te las da a través del Espíritu para servir. No servimos de acuerdo a nuestra confianza en la carne, sino servimos de acuerdo a nuestra confianza en el Espíritu. Ahora, aunque él tenía esa seguridad, certeza de que él tenía una capacidad en cuanto a sus fuerzas carnales, físicas, humanas, terrenales, él dice, yo no confío en eso. Es más, todo eso lo tengo como basura, como pérdida. Para mí eso no vale nada. Imagínense el concepto del apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Filipos, tienen que aprender a entender que las cosas que antes teníamos, cuando no conocíamos a Cristo Jesús, tal vez nos daban cierta seguridad,
pero ahora eso lo tengo por basura, porque ahora la seguridad la tengo en mi Dios, en Cristo Jesús. Y él empieza a definir cómo cumplir el propósito de Dios, y les dice como primer punto: Filipenses, escuchen bien, en el momento que ustedes decidan cumplir el propósito de Dios, va a haber pérdidas. Van a perder, no ganar. Díganme, ¿quién quiere hacer algo si sabe que va a perder? Lo primero que les dice es que va a haber pérdidas. Cuando uno decide cumplir el propósito de Dios, tiene que aprender a aceptar las pérdidas. Aún Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura que él llamó a diferentes discípulos cuando estaban en sus labores, a unos pescando, a otros levantando o cobrando impuestos. Y a uno le dijo: sígueme, le siguió. A otro también le dijo: sígueme, y dejando las redes le siguieron. Hubo pérdidas, dejaron el banco de los tributos, dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron familia. Había pérdidas, pero había una ganancia también. Había pérdidas en la confianza en la que ellos tenían en lo terrenal, pero había una ganancia en lo que ellos iban a aprender a confiar en lo espiritual. Pedro confiaba en sus redes, Pedro confiaba en su capacidad como pescador, pero él tenía que aprender a confiar no en sus fuerzas, no en lo terrenal, tenía que aprender a confiar en Dios como el proveedor. Por eso, cuando Dios llama a Pedro y sucede esa pesca milagrosa, es cuando él cae de rodillas y reconoce que está delante del Hijo de Dios. Porque ¿qué podía impactar a Pedro más que ver una pesca cuando ellos habían intentado todo? Habían pasado mucho tiempo intentándolo y no habían pescado nada en sus fuerzas. Pero cuando echaron la red en la dirección en la que el Señor les indicó, las redes se llenaron y se rompían, porque no era en base a las fuerzas o la experiencia, era en base a lo que Dios establecía a través del Espíritu. Las palabras o la palabra de Dios son espíritu y son verdad. Cuando Jesús resucita y Pedro quiere volver otra vez a pescar y pasa lo mismo, no pesca nada. Tiene que tener la experiencia nuevamente con lo que él pone su confianza en las redes, en la barca, y nuevamente sucede una pesca sorprendente en la que Jesús en la orilla, ya con un pescado, con peces ahí y pan para darles de comer, hace que ellos tengan la experiencia de otro milagro más, pero no confiando en sus fuerzas, porque con sus fuerzas no podían lograr nada. Tenían que aprender a confiar en Dios, y lo lograron. Pedro reconoció que Jesús era el único que le podía ayudar a suplir todo lo que le hacía falta. Y usted reconoce o sabe que Pedro fue uno de los principales discípulos que estuvieron con Jesús y vivieron experiencias sobrenaturales, como caminar sobre las aguas, tener la experiencia de que en lo espiritual puedes caminar sobre situaciones difíciles, pero si pierdes la confianza en Dios y la pones en tus fuerzas, en tu capacidad, te puedes hundir. Cuando el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Caminabas bien sobre las aguas. ¿Por qué dudaste? Te empezaste a hundir y tuviste que gritar: socórreme, ayúdame. Sí, porque dejaste de hacer lo correcto. Dejaste de poner tu confianza en las cosas espirituales y empezaste a pensar en las cosas terrenales. ¿Sabe que dentro del grupo de creyentes de Filipos había personas que influían en los mismos creyentes de Filipos? Por eso Pablo tiene que insistir una y otra vez. Influían, dice la Escritura, eran malos obreros, eran mutiladores del cuerpo, porque de alguna manera provocaban que los creyentes dejaran de servir a Dios o poner su confianza en Dios, en las cosas espirituales, y los arrastraban nuevamente a las cosas terrenales. Vaya conmigo en este mismo pasaje. Pero antes, verso número 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aunque él ponía su confianza y decía: en el pasado yo tenía mi confianza en todo esto y fui hasta perseguidor de la iglesia, pero todo eso lo he tenido por pérdida. Eran ganancia para mí en ese entonces, pero ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué tenemos o podemos aceptar una pérdida? Solamente cuando amamos a Dios. Nadie va a dar gracias a Dios por algo que pierde si no sabe que eso que está perdiendo tiene un propósito de parte de Dios. Y cuando tú decides buscar a Dios, vas a perder cosas que amas.
Él dice, esa era mi confianza, ahí yo tenía mi confianza, era mi ganancia, era lo que a mí me hacía sentir bien, pero ahora lo tengo por pérdida por amor a Cristo. Mi ganancia ya no es eso, ya eso lo tengo como algo perdido. Mi ganancia ahora es lo que yo tengo en Cristo Jesús. Es una diferencia abismal el poder declarar que nuestra confianza no está en las cosas que antes teníamos o que estábamos acostumbrados antes a depender de ello, sino que ahora estamos confiando y dependiendo de Dios totalmente. Y para poder cumplir un propósito o el propósito de Dios, tenemos que aprender a dejarlo todo, a perderlo todo. Y aunque perdiéndolo todo, ganemos más. ¿Cuántos dicen amén por ello? Pero sigue diciendo en el verso número 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todas las cosas las tengo como pérdida por la excelencia de conocer más a mi Señor Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué dice? Todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes Él se justificaba de acuerdo a la ley, pero ahora Él se justifica de acuerdo al amor de Dios en Cristo Jesús. Aprender a perder para poder ganar. Cuando iniciamos este año 2022, iniciamos el año con pérdidas para poder ganar. Y cuando digo pérdidas es que decidimos renunciar a cosas que hicimos en el año 2021 y tenerlo por basura para empezar un año 2022 y poner nuestra confianza en Dios, amar a Dios y servirle en el Espíritu como personas circuncidadas por el Espíritu, y que no ponemos nuestra confianza en la carne sino en las cosas del Espíritu. Y Pablo, al decir esto a la iglesia de Filipos, claro que para ellos era algo que los estaba confrontando con el estilo de vida que estaban llevando y que no era acorde a lo que Dios esperaba. La iglesia de Filipos podía ser una iglesia fuerte, poderosa. Les dice al inicio de este capítulo 3, regocíjense, alégrense, gócense. Ustedes están para gozarse, ustedes están para ser una iglesia fuerte, para ser una iglesia poderosa, porque Dios está con nosotros. No podemos estar cavilando entre cómo nos va a ir este año 2022, porque el mundo está en esa incertidumbre, pero nosotros confiamos en un Dios que va a hacer que todo lo que hagamos en el Espíritu tendrá el respaldo de Dios. En la pérdida muchas veces causa tristeza, pero nunca va a ser más triste la pérdida que el gozo de la ganancia. Lo repito, nunca va a ser más triste la pérdida que el gozo de la ganancia. Aprender a ganar es aprender a confiar en Dios. Pablo decía estas palabras ahí mismo en Filipenses, en el capítulo número 4, más adelante de lo que estoy hablando. En el verso 13 decía, porque todo lo puedo en Cristo. Y él está hablando de una confianza puesta en Jesús a tal grado que no hay nada que enfrente en este año 2022, aplicándolo a nuestro tiempo, no hay nada que enfrentes o que enfrentemos como iglesia que Dios no nos dé la victoria. Esa es la confianza que tenemos en Dios a través de Cristo Jesús. Verso número 10. Vamos a hablar de las ganancias. Ya hablamos un poco de las pérdidas, pero vamos a hablar de las ganancias. Verso número 10. Y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjese, ganancia. ¿Cuál es la ganancia más importante para él? Resurrección. ¿Cuál es la ganancia más importante para él? Conocerle a él. Decía la semana pasada, es tan importante conocer a Dios. Usted recuerda la semana pasada que hablé de el profeta Oseas. ¿Alguien lo recuerda? Oseas 6. ¿Sí recuerda? Oseas 6, capítulo número 3. Que hablé de venir y volvámonos a Jehová, hablaba de un arrepentimiento, pero en el verso número 6, pero en el verso número 3, decía el profeta Oseas,
y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Cuál era el premio o cuál era la ganancia para el apóstol Pablo? Conocer a Dios. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? Uy, muchos no lo conocen. ¿Cuántos conocemos a Dios? No se avergüence. Muy bien. ¿Cuántos reconocemos que aún no conocemos a Dios como debemos conocerlo? Todavía no, hermanos. Nos falta conocer más a Dios. Cada día es una oportunidad de conocer a Dios. Dios se manifiesta en nuestra vida de diferentes maneras. Y Pablo les está diciendo, para mí la ganancia es conocer a Jesucristo aún más. Y cuando hablamos de conocer a Jesucristo es que Él pueda morir a su naturaleza, a su confianza carnal o terrenal y empezar a vivir en su naturaleza espiritual. Eso es resurrección. Es aprender a morir para vivir. Y que al conocer a Jesucristo yo he pasado de muerte a vida, una resurrección. Por eso dice este pasaje, el poder de su resurrección, conocerle y sobre todo conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Cuando hablamos de la ganancia es conocerle y tener vida, resurrección. Dice la Escritura que es una resurrección a través de Cristo Jesús. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, pero también de sus padecimientos. Pablo está diciendo, me es ganancia padecer por la causa de Cristo. Me es ganancia si padezco por servir al Señor en el Espíritu. Cuando tú decides servir al Señor en el Espíritu, claro que vas a tener muchas dificultades, muchos obstáculos y vas a padecer, vas a sufrir por querer hacer lo que Dios quiere. Y cuando hablo de sacrificio, hermanos, estoy hablando de sacrificios en todas las áreas. Hay sacrificios muy sencillos y hay sacrificios muy grandes. Sacrificios sencillos, lo que podemos hacer con facilidad, que no nos cuesta nada. Sacrificios grandes, lo que no podemos hacer con facilidad y que nos cuesta mucho. Usted ha tenido esa experiencia de hacer cosas que no nos cuesta nada, es algo hacer con facilidad y podemos participar sirviendo al Señor en el Espíritu, pero de repente nos cuesta mucho porque el Espíritu nos pide que hagamos algo que nos va a costar mucho, nos va a costar fuerza, nos va a costar economía, nos va a costar tiempo y nos va a costar, pero el Espíritu te está llevando a que padezcas ese sacrificio por amor a Dios. Porque hay un propósito. Cumplir el propósito de Dios nos va a llevar a tener pérdidas, a tener ganancias. Y dentro de esas ganancias tenemos que experimentar los padecimientos, al igual que Cristo Jesús, llegar a ser como Él. ¿Se acuerdan que Pablo decía esta frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él quería ser como Él. Él quería en verdad morir para empezar a vivir y vivir una vida en Cristo. Él fue el que declaró, para mí el vivir, el morir, el vivir, no se confunda. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Morir, pérdida, ganancia. ¿Por qué? Porque habrá una resurrección. Hablar de la pérdida es hablar de que hemos aprendido a morir. Ya no vivo yo, el yo murió, ahora Cristo vive en mí. Ese es el que vive ahora, el resucitado, el que se levantó de la muerte. Verso número 11, vaya conmigo, verso número 12, perdón, el 12. Y después de hablar esto, el apóstol Pablo empieza a declarar, hermanos, de una manera definida cómo cumplir el propósito de Dios. Y aunque él ya tenía años en el evangelio, ya años predicando, estableciendo iglesias, él empieza a hablar de una manera bien definida de cómo él estaba esforzándose para cumplir el propósito de Dios. Y él invita a toda la iglesia de Filipos a que cumplan el propósito de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes que están en esta iglesia. No que lo haya alcanzado ya, ni quedó por Cristo Jesús. Yo estoy buscando
asirme de aquello por lo que Él me asió antes. Yo busco aferrarme a aquello que en algún momento se aferró a mí, Cristo Jesús. Y sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es de Dios, que es en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Y usted lea conmigo nuevamente, vaya conmigo al verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, continúo, no me detengo. No ha sido fácil, ha habido pérdidas, pero también hay ganancias. Prosigo adelante. Y lo sigue diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, verso 14. Prosigo. ¿A qué, hermanos? A la meta. ¿Al qué? A la ganancia. Hay una ganancia. Al premio. Premio es una ganancia. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, ¿qué mayor motivación puede tener el apóstol Pablo que saber que hay un premio que Dios nos da a través de Cristo Jesús si proseguimos y seguimos sirviéndole y seguimos amándole y cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida a pesar de el padecer por ese motivo? El premio. Hermanos, Pablo define esto diciendo, cuando los atletas corren, todos se esfuerzan para alcanzar el premio, pero uno solo se lo lleva. Y esos atletas se abstienen, renuncian, pierden privilegios, pierden situaciones que para ellos serían un deleite. Y ellos renuncian a eso para mantener una condición física y poder correr la carrera y terminar la carrera. La carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Y mira, muchas veces empezamos el año con muchas ganas y ni siquiera llegamos a medio año. No terminamos la carrera. ¿Por qué? Porque no aceptamos la pérdida, no aceptamos el sacrificio, no aceptamos el padecer. Y entonces volvemos otra vez a lo terrenal, a la confianza en nuestra carne, y dejamos las cosas del Espíritu y dejamos de servir a Dios como debe de ser. Y no somos creyentes que servimos a Dios como debe de ser. Nos engañaríamos a nosotros mismos si creemos que viviendo una vida de esa manera vamos a ser partícipes del premio. No podrás llegar a la meta si tú no te abstienes. Repita conmigo, abstente. Cuando tú te abstienes de lo que te hace mal, entonces tu cuerpo se fortalece y entonces puedes correr y llegar a la meta con facilidad. En lo espiritual es lo mismo. Cuando tú te abstienes de lo terrenal, de lo carnal y te alimentas de lo espiritual, entonces vas a lograr el premio de las cosas espirituales. Recuerde que nuestra meta o nuestra recompensa no tiene nada que ver con lo terrenal. Todo tiene que ver con lo celestial. Lo terrenal aquí se queda todo se queda. Lo tengo todo por pérdida, pero he ganado algo, una ciudadanía en el reino de Dios. He ganado un premio a través de la resurrección en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso número 15. ¿Cómo podemos lograr llegar a la meta? Y aquí, hermanos, sí se requiere que nos pongamos de acuerdo. Esta es una carrera no individual. Es una carrera grupal. Cada iglesia, nosotros como familia Iglesia Príncipe de Paz, todos corremos la misma carrera. No podemos dejar que alguien deje de correr porque nos va a detener, nos va a afectar a todos. La estafeta
La tomamos y hay que correr porque hay alguien más que tiene que recibir esa estafeta y seguir corriendo. Pero es algo que estamos continuando nosotros como iglesia en lo particular. Hay más iglesias en lo particular, pero al final todas las iglesias formamos ya no lo particular, sino lo plural. El cuerpo de Cristo. Cada miembro en particular se une a un solo cuerpo, que es Cristo Jesús. Dice este pasaje que la única manera en la que podemos salir adelante como iglesia en este año 2022, se lo dice a los filipenses hace muchos años atrás, es un llamado que él hace a estar unidos. ¿Unidos en qué, hermanos? ¿Unidos en qué? Le voy a decir algo. ¿Usted piensa que como iglesia estamos unidos? La verdad, no. Cada quien hace lo que quiere y como quiere. No estamos unidos. No estamos entrelazados en todo lo que hacemos, porque si así fuera, esto funcionaría de una manera perfecta. Porque Dios es un Dios perfecto. Y Dios espera que lo hagamos todo de una manera perfecta y con excelencia. Él espera que nos esforcemos y hagamos todo para estar unidos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, necesitan unirse. Necesitan estar unidos. En otras palabras, necesitan ponerse de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí le va. Le voy a explicar por qué le digo que no estamos unidos. Pero ¿cómo, pastor? Si pasamos el fin de año unidos aquí y comimos juntos y pasamos bien padre el año y nos gozamos y nos tomamos fotografías y jijiji, jajajaja y cu, y nos fuimos contentos porque pasamos el año en la casa de Dios. Estamos unidos. No. Eso no es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Él está haciendo referencia, vuelvo otra vez al punto, en cuanto el servir a Dios en el Espíritu. Vaya conmigo. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos perfectos? Nadie es perfecto, pero en Cristo Jesús, dice la Biblia, nos presenta perfectos delante de Dios. O sea, ¿podemos servir a Dios? Claro que sí. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Quién nos purifica? La circuncisión, que es a través del Espíritu, nos santifica para poder servir al Señor en el Espíritu. Dice este pasaje, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará ¿quién? Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice este pasaje, esto mismo sintamos, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Habla de unidad. ¿Cuántos dicen amén para que este año 2022 sea un llamado a la unidad de nuestra familia Iglesia Príncipe de Paz? Unidad para servir a Dios en el Espíritu, hermanos, en lo que cada uno tiene una capacidad de parte de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, Dios le ha dado dones, capacidades para servir a Dios en el Espíritu. Pero esos dones y capacidades los puede tener enterrados o escondidos o simplemente no usarlos. Porque lo terrenal, porque lo carnal no le es no es tan débil para que el Espíritu que mora en usted le saque de esa condición para servir a Dios. Y hay una oposición entre su deseo de servir y lo que usted ha puesto su confianza. Y tenemos que sentir todo lo mismo. ¿Qué es sentir todo lo mismo? Sentir una búsqueda y un servicio a Dios en el Espíritu. ¿Qué podemos hacer para este año 2022? Pensando en un llamado a la unidad. ¿Qué le parece si este año 2022 empezamos con algo? Dije hace rato que había cosas fáciles de hacer que no nos costaba nada y había cosas difíciles de hacer que sí nos cuestan. Amén. ¿Qué cosas serían las cosas fáciles de hacer que no nos cuesta nada, hermanos? Es nomás de organizarse, hermano Enrique. Leer la Biblia es algo que no nos cuesta nada.
Amén. Amén, amén. Leer la Biblia, hermanos, para llevarnos a la unidad. El mismo pensamiento de Dios en nuestro corazón. Algo más que no nos cuesta nada, hermanos. Que lo podemos hacer en unidad. Que todos podemos ponernos de acuerdo. Algo más. Orar, muy bien. Usted puede orar aquí, en la casa, en cualquier lugar. Entonces, orar, pero como un cuerpo en Cristo, ¿cómo podríamos orar unidos? No nos cuesta nada. ¿Cómo lo podríamos hacer, hermanos? Este año 2022, hacer el propósito firme de no descuidar nuestro tiempo de oración como congregación los días miércoles y venir a orar. Hacer el propósito de orar después de que hay un mensaje de la palabra del Señor y pasar al altar a orar. El altar es para orar, hermanos, no las bancas. Las bancas no se hicieron para orar. Yo no sé por qué se queda en la banca, pero las bancas no son para orar, son para sentarse a escuchar. Para orar es el altar. Es que el altar pasan los que recibieron algo del mensaje. No, el altar no es solamente para los que recibieron algo del mensaje, es para que tú te acerques a orar a Dios. Casa de Dios has venido, y casa de oración, su casa será llamada. Así lo dijo el Señor. Así que aprender a orar, hermanos. Pero no pasamos unos cuantos y otros se quedan en la banca, y la mayoría se quedan en la banca. Hay iglesias que ya no pasa nadie al altar, hermanos. No pasa nadie al altar. Hacen la oración y todos se quedan en la banca y luego después se despiden. Bye, Dios los bendiga. ¿Y el altar? ¿Está descuidado el altar de oración? Unidad. Cosas que podemos hacer. Ya estamos aquí, no nos cuesta nada, podemos hacerlo. Es que no cabemos, sí cabemos, hermanos. ¿Cómo que no cabemos en el altar? Se llena aquí, atrás otros y atrás otros, y si se llena en el pasillo. Podemos orar, pero nos cuesta. Nuestra carne dice: no pases, quédate aquí sentadito o sentadita. Ay, no, es tu carne. Si fuera el Espíritu, correrías al altar a orar para con Dios. Cosas fáciles de hacer, cosas que nos cuestan, cosas difíciles, hermanos. ¿Cuáles serían? Que nos cuestan sacrificio. Ayunar es un sacrificio, muy bien. ¿Cada cuándo nos podríamos poner de acuerdo para ayunar? Toda la iglesia, para que no fallemos. Los domingos. Ayunar y orar por el ministerio de panderos, por la alabanza, porque todos reciben un ataque para que no cumplan su propósito. Ayunar y orar por el pastor, por la predicación, por la iglesia en general. Todos los domingos, hermanos. Eso implica pérdidas. No comprar barbacoa. Pedrito, te estás riendo porque fuiste a la barbacoa y llegaste tarde por andar en la barbacoa. Yo te vi, Pedrito. Hermanos, pérdidas, pero son cosas. Es que, ¿cómo voy a dejar de comer barbacoa? Ayuno, sacrificio. ¿Te cuesta? Sí, pero hay un beneficio. La barbacoa es para satisfacer tu apetito, tu naturaleza carnal, física. Pero el ayuno es para satisfacer ¿qué? El espíritu. Hay una recompensa. Ahora, ¿te conviene? ¿Cuánto te gastas en barbacoa? Si compras 1 kilo y es de la buena, 300 pesos. Si es de la que compran así mezclada con otros, no le digo con qué, 200 pesos. Y si de plano no es barbacoa de res, es de otra cosa, a 100 pesos. Se ahorra, le beneficia en su físico. Y mira, a mediodía come muy bien. Es un sacrificio, pero trae una recompensa. Ayunar, muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Que nos cuesta, hermanos. Un sacrificio. Diezmar. Darle a Dios lo que es del Señor. Qué importante sería que la gente dijera, o la congregación dijera: yo voy a diezmar, no porque me lo piden, voy a diezmar
porque amo a Dios. Voy a diezmar no porque la ley lo dice, la ley ya se abolió. Bueno, voy a diezmar no porque Jesús lo dice, es bueno hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Yo lo voy a hacer porque amo a Dios, amo la iglesia, amo el ministerio pastoral y voy a ser fiel a Dios este año 2022 en los diezmos. Es un sacrificio porque tu carne dice, no, ¿cómo? Y luego ya no vas a completar. Es el 10% de lo que Dios te da. Te quedas con un 90%. Pero ese 90% viene el devorador y te lo roba. Así dice la Biblia. Pero cuando tú le das al Señor lo que es del Señor, Dios reprende a ese devorador para que ese 90% no te lo robe, sino que tú lo disfrutes. Nos conviene, hay una recompensa. Cuando tú diezmas al Señor, Dios reprende al devorador de tu vida y hay una bendición. Sacrificios, cosas que nos cuestan. Pero yo le pregunto, algo que podemos hacer todos. ¿Podemos ser puntuales? ¿Es un sacrificio o es algo fácil de hacer, hermanos? ¿Sacrificio o fácil de hacer? Dígame usted. Ser puntuales. Mínimo los domingos, pero debería ser todos los días. ¿A qué horas iniciamos el culto? A las 10 de la mañana. ¿Es sacrificio o es algo fácil que podemos hacer, hermanos? No nos cuesta nada, o nos cuesta. No nos cuesta nada, hermanos. No nos cuesta nada, no es sacrificio, es algo fácil de hacer, llegar puntuales. Mi carne dice no, todavía no, espérate. No, un ratito, 5 minutos más. Y sales y a la hora de salir, un contratiempo y ya no llegaste a puntual, llegaste tarde. Hice una lista el día de hoy de las personas que estuvieron al iniciar el culto, que fueron puntuales. Y puse el horario en que usted llegó. Si usted quiere saber el horario en que usted llegó, yo aquí lo tengo anotado. Se va a sorprender de que no llegó puntual y llegó media hora, 40 minutos después. El más tarde llegó a las 10:43. Hermanos, 43 minutos después. No hay unidad. No había taxis. No había camiones. Los choferes se quedaron dormidos. Es más, se atravesó el tren. Ni rieles hay por aquí, hermanos. Pero le pregunto, ¿podemos hacer el propósito de unirnos? Pablo llama a la unidad para iniciar el servir a Dios en el Espíritu puntualmente. 10 de la mañana iniciamos. Es su decisión. Aquí a nadie se le obliga, es su decisión. Pero el ideal, usted prepárese para llegar a la iglesia no a las 10, usted llegar a la iglesia a las 9:30. Y llegue a las 9:30 para orar antes y a las 10 en punto iniciar. Eso es bueno. Pero si usted quiere llegar a las 10, va a llegar a las 10:30. O quiere que le invite y le involucre para que usted venga a orar a las 9:30 y usted dirija la oración a las 9:30. Y va a tener que llegar desde las 9 para estar al pendiente. Podemos, hermanos, no cuesta un sacrificio. Podemos. Es aceptable que de vez en cuando ocurra algo imprevisto que nos haga no llegar temprano, no ser puntuales. Pero es algo que es esporádico, hermanos. Pero cuando lo hacemos un hábito, ya es algo que es nuestra carne la que nos está afectando no llegar a las cosas espirituales. Hermanos, si usted tiene una cita a las 10 de la mañana con un doctor, el doctor lo recibe después de las 10:40, ¿qué le dice? La cita era a las 10, que le agenden otra cita y a ver a cuándo. Usted tiene una cita con Dios en este lugar. Y si somos puntuales en lo terrenal, en las citas que nos marcan en el trabajo o cualquier otra cosa, ¿cuánto más debemos de ser puntuales en lo espiritual? Amén. Unidos. Y estoy hablando de cumplir el propósito, pero si yo no empiezo a tener como pérdida lo que me está afectando, me puede afectar para que yo pueda vivir una vida espiritual,
entonces no habrá premio, no habrá ganancia. ¿Cuántos trabajan en alguna empresa? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. Les pregunto, ¿les dan premio de puntualidad? ¿No? ¿No? ¿Sí? Donde yo trabajaba, daban premio de puntualidad. ¿Ustedes creen que yo perdí el premio? ¿Ustedes creen que yo perdí el premio de puntualidad? Nunca. Nunca. Yo entraba a las 6:30 de la mañana y yo llegaba a las 6 de la mañana siempre. Y llegaba y me iba a un puestecito donde vendían un café, me tomaba mi cafecito y a las 6:30, 6:28, checaba mi tarjeta. Y a las 2:30 de la tarde, checaba mi tarjeta para salir. Eran 8 horas. Después checaba otra vez a las 2:30 para después salir a las 10 de la noche. Otra vez. Tiempo extra. Y eso no era de siempre, pero era puntual. Y había premios. No solamente el premio de asistencia, sino aparte le daban a uno para la comida. Ahí era un premio. Si usted se queda a tiempo extra, vaya a la Siberia con este ticket o vale y nos daban la tostada, el refresco gratis. Premios por la puntualidad, premios por el esfuerzo. Si el mundo terrenal premia, ¿cuánto más nos premiará nuestro Dios? Cuando tú ores, Dios te va a premiar respondiendo a tu oración. Dios te va a contestar las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Voy a terminar con esto. Vaya conmigo a este pasaje que estamos leyendo, Filipenses capítulo número 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Él dice, mírenme a mí y miren cómo me conduzco y miren también a los que se conducen de esta manera, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Su Dios es el vientre. Hermano, si la barbacoa te hace llegar tarde, si el menudo te hace llegar tarde, ese es tu Dios, el vientre. Dice este pasaje, hablando del apóstol Pablo, muy directo. Ya os he hablado muchas veces y aún lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos va a ser la perdición, porque no han puesto a Dios como una prioridad, han puesto su vientre. No solamente el vientre, dice ahí, dice que han puesto también lo terrenal y viene a ser vergüenza, porque no le han dado a Dios el lugar que merece. Más nuestra ciudadanía, verso 20, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a que cumplamos el propósito de Dios. La iglesia de Filipos recibe esta enseñanza en el capítulo 3 de Filipenses de parte del apóstol Pablo y les define de una manera clara la manera en la que ellos deben y pueden cumplir el propósito de Dios. Hoy yo te invito a que tú cumplas el propósito de Dios, primero haciendo un llamado a la unidad, y hagámoslo hoy. No lo hicimos ni en Año Nuevo, ni lo hicimos el primer domingo del año, pero hoy yo te invito a un llamado a venir al altar, a orar como un ejemplo de unidad de lo que nos proponemos este año 2022 hacer para vivir una vida en el Espíritu y servir en el Espíritu, agradando a Dios, y que podamos recibir su recompensa. Hay una canción que canta una hermanita, no recuerdo su nombre, pero dice esa frase: ya viene la recompensa. ¿Alguien se la sabe?
¿Se la sabe usted, hermana Marta? Más o menos. Bueno, ahorita pasa y me canta un pedacito a ver si se acuerda. ¿Ok? Nomás así el pedacito. Y invito a los muchachos del grupo para que puedan pasar. No invito al grupo, mejor el grupo pasamos a orar. Hermana Marta, usted pase. Venga. Yo le invito a estar de pie este momento. Que Dios nos ayude a ser uno, hermanos. Cuando Jesús tuvo a los discípulos a su lado, batallaba para que fueran uno, en unidad en pensamiento, en un mismo sentir. Y Él tuvo que hacer toda una oración por ellos, diciendo: Padre, te ruego por ellos, que sean uno, como tú y yo somos uno. Están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mundo. Pero Él oraba para que fueran uno, porque no es fácil, hermanos, el poder llegar a una unidad para lograr el propósito de Dios. La iglesia Príncipe de Paz cumplirá su propósito si nos mantenemos unidos. Y Dios va a añadir a la iglesia día a día los que van a ser salvos, pero en unidad. Y lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Voy a invitarte, antes de que pasemos al